Bueno, buenas tardes o buenas noches, pues no sé cómo están los horarios allí. Algunos buenas tardes aquí en Colombia. Mi nombre es Héctor Fabio Bonilla, profesor del Departamento de Ingeniería Civil e Industrial de la Javeriana Cali. Bueno, les vengo a hablar un poco sobre mi experiencia, sobre esta nueva, digamos una nueva herramienta de impacto en la innovación educativa que se denomina Lightboard Digital. Digamos que la traducción al español podría ser una pizarra de cristal o un tablero de cristal también, pues porque básicamente está compuesto por un vidrio. Les quiero comentar entonces acerca de cuál es la motivación por la que, digamos, se realiza esta intervención en esta herramienta. Como ustedes pueden observar en la primera imagen, estamos hablando de un curso que se da en los primeros semestres de ingeniería industrial. Es un curso tradicional de ingeniería industrial. Este curso se llama Operaciones 1 y convencionalmente todos hemos trabajado con los tableros de pizarras eh, convencionales. Entonces, al inicio de esta situación de emergencia, la COVID-19, las universidades, como todas que estamos aquí, tuvieron ese problema realmente de repensarse en su forma de dar docencia, de impartir la docencia. Y entonces apareció la forma de cómo se podría innovar a través de nuevos formatos en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Siempre nosotros hemos creído que antes del coronavirus, pues todo era presencial y estábamos que en la universidad haciendo muchísimo desde la oficina del CRAI, trabajando para que la universidad tuviera cursos virtuales y pudiera cambiar sus formatos. Entonces, producto de eso, ¿cierto? Digámoslo así, nace pues esta idea de implementar el Lightboard desde una versión todavía muy casera, digámoslo así. Yo lo denomino un house Lightboard. La idea pues con estas pizarras tradicionales es que cuando yo lo experimenté en las primeras semanas de la pandemia, empezaron a ver los problemas de eh, generación de videos poco atractivos, ¿sí? Consumo de altos tiempos en postproducción para poder generar un video. Y también algo indispensable que estaba pasando es que estaba sintiendo que había una pérdida del engagement o lo que se denomina también la parte de la empatía con el estudiante. Entonces, esto es algo crítico, digamos que la pandemia nos ha puesto a repensar como docentes y, por supuesto, otros problemas técnicos que en la marcha hemos ido resolviendo y hemos ido capacitándonos. Frente a eso, la motivación pues fue básicamente por eso. Luego, entonces nace la idea de cómo se puede mostrar un Lightboard y en qué consiste un Lightboard. Un Lightboard es un panel de vidrio, como ustedes pueden observar en esta imagen, ¿sí? En donde básicamente está el presentador, ¿sí? Al frente de ese vidrio hay una cámara web, ¿sí? Una fuente de video y tenemos luces a los costados izquierda y derecha y tenemos también detrás del presentador un telón negro. La idea de este Lightboard nace en los años 2007-2008. Les voy a contar un poco sobre los pioneros. Y este vidrio tiene la intención de básicamente demostrar de frente al profesor o al instructor o al conferencista para precisamente darle una sensación de empatía y de más ánimo a la clase, ¿cierto? Que si lo hiciéramos, por supuesto, con las pizarras tradicionales o que si lo hiciéramos con las tablets también de mesa. El vidrio también se puede utilizar para proyectar diapositivas, es decir, yo puedo, ahora lo vamos a demostrar, cómo yo puedo insertar gráficos dentro de este vidrio sin que el expositor los vea allí en vivo. Es una inserción virtual y les voy a explicar un poco sobre ese proceso, cómo se hace. Hay una luz blanca, entonces tenemos el vidrio. En los costados del marco de este vidrio se coloca una luz blanca de tipo LED, una tira LED que se encabona sobre este cristal
Y cuando el profesor escribe con marcadores fluorescentes, pues la luz atraviesa esta pigmentación y las palabras se iluminan como si fueran un holograma. La primera impresión que yo tuve cuando lo realicé, y mis estudiantes decían, profesor, usted está escribiendo al revés. Pero básicamente no es así, pues se escribe al revés, pero con un algoritmo muy sencillo que uno puede utilizar para revertir la imagen. Entonces, una vez más, esta tecnología pues crea una forma más natural de poder comunicarse con los estudiantes, con su auditorio, sin necesidad de dar la espalda a los alumnos, explicando los temas de manera más natural y dibujando diagramas mientras explican. Veamos este video corto sobre el impulsor de Lightboard. Entonces voy a ingresar aquí un momentico a internet. Me dicen si se ve mi pantalla aquí. No se ve. Hoy sí. Vamos a ver un momentico el video. ¿Ahí se ve el video? Sí, sí, se ve. Listo. Me dicen si por favor se escucha el sonido. Michael Peshkin. I developed this light board because I like Sí se teaching with a escucha. board, but I also ¿Se escucha? Sí se Ok. escucha. Bien. like facing my students. For me, it is a familiar way to teach. There's no post-production. It's all right straight to disk, and so this process is quick. But maybe most importantly, in technical subjects, you do a lot of referring to symbols and graphics on the boards. You've got equations, this term, that term. You've got diagrams. I might talk about the voltage across here, the current through, and so on. And you teach with your hands, and I want to be able to do that easily. Additionally, I can superimpose PowerPoint graphics and then go and annotate those graphics. So if you're involved in online education or flipped classrooms or other reasons why you might want to commit a lecture to videotape in an easy way, I invite you to consider the Lightboard. Thank you. Pero básicamente lo que aquí el profesor nos está explicando es como lo que yo les decía. El Lightboard es una metodología fácil, rápida de poder hacer videos naturales para el profesor. Todos estamos como docentes, digamos en lo tradicional, a nuestro baluarte, digamos, de profesor es el tablero, así como el médico tiene la bata, yo digo que el profesor tiene el tablero y sus marcadores para poder disertar. En este caso, digamos, no hace ese cambio tan fuerte porque incluso lo puede hacer de manera más familiar. Algo muy importante es que vamos a ver unos principios desde el aprendizaje multimedial. Vamos a ver que existen algunos principios que ya se están hablando de por qué las personas aprenden a través de gráficos escritos en un pizarrón de vidrio. Muy bien, sigamos entonces nuestra presentación. Hi, I'm Michael Peshkin. Muy bien, entonces los pioneros en desarrollar esta tecnología, digámoslo así, fueron Michael Penskin, como ustedes lo vieron en el video anterior, del Departamento de Mecánica e Ingeniería de la Universidad de Northwestern University. Este señor, este profesor, tenía la intención de poder familiarizarse más con sus estudiantes. Generalmente los cursos en las universidades de los Estados Unidos son cursos demasiado amplios, demasiado grandes, con muchos estudiantes, y se pierde esa familiaridad con el estudiante para llegarle. El profesor Matt Ardenson ya, digamos, es un profesor de ciencias, específicamente de física, y el profesor también se ha interesado por desarrollar la tecnología, no solamente para que quede al servicio de todos. Valgo para decir aquí que el Lightboard ya es digamos, una herramienta que la podemos construir con código abierto en nuestras casas. Entonces, no hay ningún problema. El profesor Matt Anderson también ya tiene una empresa y él es el CEO de esta compañía que vende sus tableros, Learning Glass Solution. Ustedes pueden consultar por internet los costos, la tecnología y toda la capacitación que ellos dan para tener este tablero. Muy bien, pero ¿cuáles entonces serán las ventajas o son más bien las ventajas de tener esta metodología Lightboard?
Básicamente, la primera ventaja es que usted puede transmitir en vivo sus clases. Es decir, es una herramienta que se adecua mucho a la parte de clases sincrónicas. ¿Por qué? Porque crea una clase digital donde los estudiantes se benefician por su aprendizaje, porque parece ser más personalizado, y en el testimonio que ustedes van a escuchar después de mis estudiantes, es como si ellos se sintieran en una realidad virtual y pudieran estar en su salón de clases, mientras ellos están en su casa, por supuesto. Pero también puede responder a cualquier pregunta en vivo. Tú puedes, como profesor o instructor, responder a cualquier pregunta en vivo, tener conversaciones interactivas estudiante-profesor también, ¿cierto? Que a menudo, muchas veces, en los formatos tradicionales del aprendizaje, pues no se da tanto. Y que por la pandemia, por supuesto que esto se ha ido perdiendo bastante. Es una preocupación. También tenemos el hecho de que se puede crear contenido de aprendizaje grabado, es decir, que se hace que el aprendizaje sea más flexible porque una vez tengo el contenido grabado, el estudiante en cualquier momento pues puede acceder a este contenido, a esta clase. Además, los videos de Liveboard, no, como yo les decía, no necesitan tanta postproducción, pero sí una preproducción. Básicamente sí necesitan preproducción para poder montar sus clases en Liveboard. Los videos de Liveboard también son una manera que el estudiante aprende con su misma velocidad, a su ritmo, y por eso esa herramienta lo es. Y se puede usar también para preparar contenido de revisión útil o, por ejemplo, para estudiantes con necesidades adicionales que requieran reforzar una temática. Otro aspecto muy importante es que se puede hacer en cualquier lugar. Lo pude hacer yo desde la casa, se puede hacer desde cualquier lugar, por supuesto, como diferentes a un tamaño, escala, ¿cierto? Y se puede escalar a diferentes tamaños de acuerdo a las necesidades del docente y de sus estudiantes. El tamaño que les digo, pues que yo tengo es móvil, o sea, se puede transportar. Además, como les digo, no se necesita ser muy técnico, hay que usar algunas herramientas de TICS, y pues esto nos va a ayudar más al que el aprendizaje sea de mejor calidad. También porque creo que es importante no nos preocupemos solamente por el proceso de enseñanza-aprendizaje, por supuesto que es importante, pero que también nos preocupemos por la calidad en la estética de cómo estamos impartiendo nuestra docencia. Esto también la pandemia nos ha mostrado y nos ha dado esa crítica, ¿cierto? De cómo estamos inmersos en eso. Por supuesto que mejora el proceso de aprendizaje-enseñanza. Esto sí que es una de las cosas y las ventajas que como investigación en el aula estoy aplicando, y qué elementos mejora y qué elementos coayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ustedes saben que hay diferentes categorías dentro de estos procesos. Entonces, por ejemplo, es importante medir si con el Liveboard el estudiante comprende, retiene la información de mejor manera que si lo hiciera con una clase o una conferencia tradicional magistral. Si el Liveboard le permite que el estudiante tenga empatía con la clase, si lo vuelve más participativo, si la clase la vuelve más dinámica, si el estudiante se vuelve más reflexivo y crítico en el momento antes y durante la clase estudiando los videos de Liveboard, porque los estudiantes ahora pues disfrutan mucho, ¿cierto? Un estilo único de aprendizaje, es decir, que sea un aprendizaje más interactivo, ya nos están exigiendo eso más, que haya seamos más concisos y seamos más prácticos en la forma de, pues, dar nuestro formato de aula. Por supuesto que también es una herramienta, como lo dijo el profesor Pensky, que es muy versátil para involucrarse en un ambiente de enseñanza-aprendizaje de aula invertida. Es también algo muy, digamos, que se puede beneficiar el aula invertida con esta herramienta. También podemos decir que se puede utilizar en modalidades combinadas, blended, porque mientras unos estudiantes están con el instructor en el salón donde se encuentra el Liveboard y están viendo por monitores su clase, los estudiantes en casa también están siguiendo el instructor y los estudiantes pueden participar dentro de esa herramienta también.
Entonces, por eso estamos en esta fase de realmente hasta dónde mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje esta herramienta. Y por supuesto que buscaré que se fomente esta empatía, no solamente con el profesor y con la materia, sino entre colegas, entre estudiantes. De manera que el Lightboard pueda permitir que, por ejemplo, no solamente el docente escriba y hable, sino que el estudiante se dirija también al auditorio de sus compañeros y experimente también sus gestos, sus emociones y pueda retener la información como lo hace el docente. Entonces, lo que yo les decía es que esto es una investigación muy nueva. El profesor Meyer es un profesor de psicología audiovisual y es uno de los teóricos del aprendizaje audiovisual. Él nos dice que existen con el Lightboard tres principios realmente importantes. Ustedes pueden consultar este artículo y si necesitan, pues se los puedo enviar, está en la web. Existen dos principios. Uno que se llama el principio de Gazing-Gaines, que es el principio donde las personas aprenden mejor de un videoconferencia cuando el profesor, instructor, conferencista en la pantalla cambia entre la audiencia, o sea, mira la audiencia, pero también mira a la pizarra, al Lightboard, y diserta sobre un tema. Es decir, hace este cambio de mirada. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque con eso estamos dando emotividad en la clase, estamos impartiendo que los aprendizajes se vuelvan significativos. Psicológicamente esto ocurre y está medido ya en este artículo. Pero también hay un principio que se llama el Dynamic Driving, que es un poco diferente porque aquí las personas también se cree con esto que las personas aprenden de mejor manera en una videoconferencia cuando el profesor en la pantalla dibuja gráficos en una pizarra mientras se está refiriendo a él. No lo hace como por ejemplo, cuando está en una presentación tradicional con PowerPoint y los mira, sino cuando el profesor los crea allí en el momento. Entonces, las personas aprenden de mejor manera, parece ser, con esto. Y por supuesto que también las expresiones faciales. Entonces, aquí está, digamos, lo customizado, lo personalizado que puede ser para el profesor, ¿sí? Con sus expresiones faciales, dar y hacer énfasis en elementos de la clase, ¿sí? El Lightboard pues aprovecha un estilo personal del profesor. Decía que estamos hablando de expresiones faciales que los profesores tienen. Y esto es importante porque con esto podemos hacer énfasis en las cosas que queremos. Muy bien. Una demostración del Lightboard básicamente consiste en esto. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, cómo ver el Lightboard, pues aquí en vivo, es que usted, por ejemplo, puede tener su PowerPoint, tiene este software que se llama OBS y puede proyectar por medio de OBS el PowerPoint. Entonces genera una cámara virtual. Bueno, el aprendizaje con esto ha sido que no es tan bueno tener la cámara virtual porque si nosotros estamos, por ejemplo, con una plataforma como Zoom, tiende a volver la imagen distorsionada. Entonces, genera pues algunas distorsiones. Entonces, lo mejor es aplicarlo desde alguna herramienta que tenga un dispositivo o un software que se tenga de video para proyectarlo, para compartir la pantalla. Entonces, yo voy a dejar de compartir y les voy a mostrar aquí primero pues cómo se vería el Lightboard, ¿cierto? Pero ahorita los voy a mostrar yo aquí hablando con ustedes. Puedo dibujar también. Por ejemplo, esto es una clase, lo importante es que yo puedo señalar y miren ustedes que puedo aquí insertar mi diapositiva y el gráfico y yo hacer énfasis en algo que quiero. Esta es la estructura del Lightboard. He ido aprendiendo un poco sobre dónde deben estar las luces. Eso es algún tema bastante complejo, sobre todo porque si estamos hablando en la casa y no tenemos las condiciones, pero pues
se puede hacer, se hace, de hecho se puede lograr. Digamos, tenemos una cámara web. Hay unas cámaras web, digamos, que tienen unas resoluciones que se conocen como las resoluciones dependiendo el pixelamiento que se tiene, ¿sí? Entonces hay de diferentes tipos de pixelamiento. En este caso, la que yo recomiendo, ¿cierto? No por hacerle fama a la publicidad de la cámara, pero sí recomiendo que sea por lo menos una cámara que alcance a tener una resolución de los 1080 hacia arriba, incluso si tiene una 4K, el de la marca Logitech es muy bueno. Pues allá aprendiendo que estas cámaras pues nos ayudan a mejorar también la imagen. Muy bien, entonces antes de pasar aquí, quiero compartirles con ustedes entonces la experiencia de cómo se ve aquí en el iPod. Ven un segundo. ¿Están viendo mi imagen del iPod allí? Sí, se mira. Ok, entonces lo que les decía es que yo pues puedo estar aquí, ¿cierto? Sí, puedo estar aquí proyectando y hablando con ustedes, que aquí están apareciendo las diapositivas en el momento que yo las indique. Puedo realmente, digamos, escribir sobre la diapositiva. ¿Sí? Hacer énfasis sobre algo que quiera de la diapositiva, sobre un concepto. Por ejemplo, aquí estamos viendo todas las tips, ¿cierto? Tengo los gráficos como se muestran, que se pueden tener, ¿cierto? Para yo explicar mi clase, ¿sí? Y puedo dibujar en el iPad. No solamente sirve para clases de tipo, obviamente, de ciencias naturales o matemáticas o de ingeniería. Pueden servir para, he visto cursos en la web, en YouTube, canales de profesores de filosofía, de literatura, de biología molecular, de termodinámica, de ingeniería financiera, es decir, para un cúmulo de conocimientos en los cuales usted necesite proyectar una idea y dar una conferencia, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos ofrecer esta herramienta y pues es muy versátil porque, como les digo, puedo insertar mis imágenes y ir a la medida explicando sobre cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo ir viendo y subrayando sobre esto. Pues no sé si ya tienen alguna pregunta sobre el momento, sobre lo que estamos viendo aquí. ¿Listo? Entonces, esta como les quería mostrar como la parte de cómo se ve el iPhone, ¿cierto? En la casa aquí conmigo. Ya volvemos ahí a la presentación. Entonces, cuando me refería a la preproducción, específicamente es que tengo que tener bien identificado mis diapositivas que estén combinados en el OBS, les voy a explicar, porque en el OBS pues yo lo que hago es insertar la diapositiva, ¿cierto? Como una imagen y la superpongo en el video, sobre el video, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos aquí, listo. Entonces, aquí estamos viendo la investigación que se ha hecho sobre el iPhone en el aula, en el caso específico del curso de operaciones 1, en algunos otros cursos que yo he trabajado. Héctor, no sé si podrías ponerla completa porque solamente se mira una parte y todas las slides abajo. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, lo que básicamente, qué pena, el 65%, si ustedes observan en esta gráfica, nos está diciendo, nos está midiendo el indicador de comprensión de los videos del iPhone. Entonces, la escala que se les preguntó cualitativamente a los estudiantes es que contestaran qué tanto ellos comprenden los videos y los temas usando, cuando se usa el iPhone. Si ellos están totalmente de acuerdo, si están en desacuerdo, o si están de acuerdo, ni en desacuerdo. Ustedes pueden observar que el 65% de los estudiantes está totalmente, ¿cierto? De acuerdo. Por ejemplo, más en esta parte de aquí, ¿cierto? De acuerdo, de que específicamente los videos les fue fácil de ver y comprender por el uso de la herramienta. El 78% de los estudiantes también considera
considera estar totalmente de acuerdo y en acuerdo que los videos ayudan a visualizar el procedimiento para resolver problemas relacionados a, por ejemplo, aquí un ejemplo de un tema, métodos de pronóstico, inventarios y capacidad, que son temas de la asignatura. También el 93% de los estudiantes del curso considera que está totalmente de acuerdo que los videos les ayudó a identificar los puntos principales para resolver un problema, un ejercicio y sacar una duda de un concepto. Además, el 86% de los estudiantes encuestados considera estar totalmente de acuerdo que observar las anotaciones escritas a manos, como ecuaciones, diagramas o insertar gráficos hechos por el profesor, ayuda a comprender mejor la temática impartida por el profesor en el aula. ¿Sí? Y también podemos ver aquí otra, digamos, otra categoría que se midió fue lo que les decía, el enganche, la empatía. El 79% de los estudiantes está totalmente de acuerdo en que la naturaleza interactiva de estos videos de Liveboard permite aumentar la concentración durante la clase. ¿Sí? El 86% de los estudiantes está totalmente de acuerdo y en acuerdo sobre la duración de un video, que la duración del video fue apropiada para estudiar. Además, el 93% de los encuestados está totalmente de acuerdo y de acuerdo en que los videos fueron efectivos en el momento de hacer estudio como material de estudio independiente para su preparación de exámenes. Y el 93% de los estudiantes está totalmente de acuerdo que los videos generados por la herramienta pues generan mayor interacción estudiante-profesor que otras herramientas, ¿sí? Que otras herramientas que se tienen, tales como por ejemplo una tableta digital o por ejemplo las presentaciones convencionales de PowerPoint en el proyector, entre otras. El 86% de los estudiantes también considera, está también totalmente de acuerdo, de que los videos Liveboard son interactivos e innovadores. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos tener aquí? Una vez visto esta investigación que está en estado inicial, mi idea es poder continuar con esto para llegar a tener, digamos, una idea más, una muestra más representativa y realizar algunos experimentos estadísticos que me permitan medir, ¿cierto? Efectivamente estas variables del aprendizaje que estoy hablándoles. Veamos entonces un video, un video de testimonio por parte de los estudiantes del curso. ¿Escucha? Buenas tardes, soy Naomi Prado, estudiante del profesor Héctor Fabio Bonilla y bueno, básicamente el uso del Liveboard durante el semestre. A mí el Liveboard me parece una herramienta muy innovadora y esto mismo hace que la clase se haga mucho más didáctica y pues teniendo en cuenta que las clases son virtuales, encontré digamos 3 ventajas frente a un tablero convencional. La primera es que pues como la clase es mediante alguna plataforma como Zoom, se ve muchísimo más nítido que un tablero normal. La segunda es que es mucho más acogedor verle la cara al profesor que verle la espalda, más que todo en esta época que todo es virtual. Y la tercera es que, pues a razón de que no le estamos viendo la espalda al profesor, se puede visualizar todo lo que está escrito en el tablero sin que el profesor esté tapando alguna esquina. Personalmente me gustó mucho y me gustaría que otros profesores también implementaran esta herramienta. Mi nombre es Michelle Rebellón, soy estudiante de Ingeniería Industrial y actualmente me encuentro cursando la materia de Operaciones 1 con el profesor Héctor Fabio Bonilla. Este video lo estoy haciendo porque quiero contarles cómo ha sido mi experiencia al usar la herramienta Liveboard durante todo el semestre. Para mí es una herramienta muy innovadora y muy útil. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos encontramos con profesores que explican como por ejemplo en tableros y no es posible alcanzar a ver bien lo que está escribiendo o en ocasiones él tapa y no es posible alcanzar a copiar. O por ejemplo hay profesores que escriben en tabletas y no se le entiende muy bien la letra o va muy rápido porque el espacio no es muy grande. En cambio con esta herramienta Liveboard en lo personal me ha servido mucho. ¿Por qué? Porque voy a la par con el profesor, porque en ningún momento me tapa,
porque el espacio es preciso y porque me permite entender muchísimo mejor. Gracias. Hola, me llamo Juan Felipe Otero Villamarín, soy estudiante de Ingeniería Industrial de quinto semestre de la Universidad Javeriana Cali. El semestre pasado tuve la oportunidad de haber vivido la experiencia de Lightboard en Ingeniería de Métodos con el profesor Héctor Fabio Bonilla. Es una herramienta que la considero muy útil tanto para el docente como para el estudiante. Vuelve la clase más didáctica, lo hace sentir un poquito como uno más ameno, lo hace sentir a uno como si estuviera en el salón de clase. Siento que es una herramienta que visualmente es muy clara y la considero muy útil y favorece mi experiencia de aprendizaje. Hola, soy Iván Fuentes, estudiante de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Mi experiencia con el Lightboard ha sido muy positiva, debido a que ha facilitado el aprendizaje virtual porque se hace un uso del tablero como si estuviéramos en el salón de clase. Esto especialmente al momento de hacer ejercicios prácticos, que involucren gráficos, fórmulas matemáticas, anotaciones adicionales o gestos del profesor. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, esos son los testimonios de algunos de mis estudiantes de los cursos en los que he impartido y he utilizado la herramienta Live. Ya se completó un año usando esta herramienta. Desde el año 2021-2 realmente se va a completar ahorita un año. Fue cuando pues surgió la necesidad de aplicarlo en los cursos. Bueno, entonces pues eso es todo. Tengo sino que agradecerles por su atención y quedamos para conversar. Un espacio de conversación, de dudas, lo que quieran, me pueden preguntar. Muchas gracias, Héctor. Vamos a pasar entonces al espacio de preguntas. Hay algunas preguntas que Tatiana va a ir conduciendo. Bueno, invito a los profes para que nos puedan hacer las preguntas. Pues creo que podríamos hacérselas directamente al profesor Héctor Fabio. Y podríamos utilizar, solicitar la manito para ir moderando las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias. Un gusto saludarles. Quisiera retomar precisamente las dudas que se han planteado en el chat, que considero son muy relevantes en cuanto a las diapositivas, cómo se proyectan, la plataforma que se utiliza. También recuerdo que al principio Héctor mencionaba un mecanismo o procedimiento para evitar que se proyecte la escritura de manera inversa o al revés. Sobre estos puntos agradeceríamos nos amplíe. Gracias. Ok. Bueno, entonces voy a entrar aquí un momentico a la pantalla mía, voy a compartirles. Esta es la herramienta que, no sé si ustedes están viendo mi pantalla. Bueno, la pregunta en relación a qué plataforma se usa, puedes usar Zoom, puedes usar Teams, puedes usar Google Meet, cualquiera plataforma de videoconferencia. En relación a la inversión de la imagen, se hace a través de, lo que pasa es que no me quiere ahorita abrir el OBS, porque hay como un conflicto entre Zoom y OBS, no sé, hay veces eso siempre pasa, pero lo quito, lo vuelvo a poner. Sí, entonces en OBS uno coloca una fuente de video, ¿sí? Que es la cámara en este caso que se va a proyectar al tablero, y hay una opción, y les voy a mostrar aquí, voy a compartir la pantalla para que ustedes vean. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, sí, se Muy mira. bien, entonces, la pregunta de cómo se invierte la imagen, primero lo que aquí en OBS es un software de videos gratuito, lo puedes descargar para Mac y también para Windows. Uno debe generar una escena, entonces aquí yo agrego la escena, le coloco un nombre. Posteriormente a eso voy a tener lo que se denominan las fuentes. Entonces, primero debo tener una fuente que se llama la captura de video, que en este caso es la que se va a capturar la imagen de la cámara hacia el tablero, ¿correcto? Y entonces ahí le doy captura, bueno, ya lo vamos a poner, lo puedo poner allí, que es esta que se llama Logitech.
sobre esa, entonces le doy clic izquierdo, derecho, perdón, y entonces allí hay una forma de transformar la imagen. Si ustedes observan, yo puedo rotar horizontalmente la imagen. Y la palabra, así se vería escrita de manera como cuando yo la escribo realmente en el vidrio, ¿cierto? Pero para que el estudiante la vea de manera, pues, la giro, la roto horizontalmente. ¿Sí? Y esta es la imagen que se ve en Zoom. Y se puede proyectar desde OBS. Como les decía, se puede después hacer una cámara virtual usando la herramienta Star Virtual Camera. Pero esto no ha sido, pues yo no lo recomiendo mucho porque Zoom tiene una, digamos, consume mucho video. ¿Sí? Hasta lo que yo he visto es que consumen el video, y si es sincrónico depende del internet, depende de lo que tengas en el momento. Entonces yo prefiero más bien compartir la pantalla. Entonces esa es la manera como se hace. ¿Cómo se proyectan las diapositivas? Ahora, y por supuesto que antes de eso, para darle un color negro aquí, para darle un color bien negro, pues lo que hago es incluirle unos filtros de color, ¿sí? Estos filtros de color yo los puedo configurar en OBS, y aquí yo coloco el color personalizado, selecciono el color, en este caso color negro, porque no tiene, es un color cero, color neutro, y entonces empiezo a mover aquí de acuerdo a mi iluminación, la similitud, la suavidad, la opacidad, el contraste, la luminosidad y el gamma, ¿sí? Para tener esta forma. Eso para el video. Es decir, yo puedo incluso quitar esto y solamente tengo el tablero para rayar, para dar la clase. ¿Sí? Para dar una clase magistral en donde yo no necesite insertar gráficos ni diapositivas, y pueda simplemente dar la clase aquí. ¿Sí? Esta es una forma, ¿cierto? Pues de escribir. ¿Sí? Y pues esa es la manera de solo hacer una clase si no te necesito utilizar diapositivas. Si ya requiero usar las diapositivas, entonces voy a generarla de dos maneras. La manera más que me gusta a mí es utilizarla como una galería de imágenes. Voy a las diapositivas que yo tengo en PowerPoint, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, en archivo, y le doy exportar, ¿sí? Le doy exportar, y de ahí voy a decirle que me lo exporte en un formato de imagen. JPG, o lo puedes exportar en PNG, o lo puedes exportar en cualquier formato de imágenes, incluso si tienes un video también, o un GIF animado. Una vez se exporta, ella lo que va a generar es una carpeta con, como se llama la presentación, con imágenes. ¿Listo? Y luego en OBS, yo agrego esta galería por esta herramienta, donde dice galería de imágenes. Voy a colocarla visible. Ahí aparece la imagen. Aquí hay una configuración que tengo también que hacerle. Es como yo quiero la transición. Si es de que se desvanezca, si es por corte. Yo puedo ajustar el tiempo entre diapositivas, ¿cierto? La velocidad con la que quiero que se haga la transición. Aquí se puede personalizar todo. Y aquí coloco ese archivo. Entonces le voy a dar a agregar archivos, donde tengo en mi memoria o en mi raíz esas diapositivas. ¿Sí? Las coloco aquí. Le doy y abrir. ¿Sí? Le voy a aceptar y listo. Ya tengo las diapositivas insertadas aquí. Ellas van cambiando conforme yo le di esa transición. ¿Correcto, profesora? ¿Alguna duda hasta el momento ahí? Muchas No, gracias. ya queda claro. En este caso, Héctor, una consulta, había también una pregunta respecto al vestuario y al tipo de luz. Sí.
Bien, la luz, como yo les indicaba en la presentación, debe ser, digamos, una luz de tipo estudio o un reflector de luz de buena, digamos que tenga buena profundidad, porque se necesitan dos, digamos, dos luces, ¿cierto? A ver, una que esté, una que esté en el lado izquierdo y otra que esté en el lado derecho de la habitación o del recinto donde se esté utilizando. Eso es importante, la luz es importante. Que sea hacia el presentador. Yo en mi modelo yo tengo aquí una luz sobre el tablero, encima del tablero mismo, ¿sí? Para que me pueda permitir, pues, que el rostro no se me vea oscuro, ¿cierto? Y es importante que se use color de camisa o de blusa de un solo tono. Por supuesto que sea un color de un solo tono para que cuando se superponga la letra sobre la camisa, pues no vaya a haber interferencia en eso en la parte visual. Entonces se necesita que sea un color de un solo color, puede ser colores que se recomiendan el negro, el azul fuerte, ¿sí? Que son colores neutros. Ya si colocas un blanco, se pierde. Si colocas un verde, se pierde. Si colocas un azul claro, se pierde. Entonces sí hay que tener un vestuario adecuado para el profesor. Ok, gracias. Muchas gracias, Héctor. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta para el profesor? Patricia me hacía la pregunta que si en las clases directas, o sea, las sincrónicas, se proyectaban las imágenes en el Liveboard. Sí, como lo vimos ahorita, se hace de manera sincrónica y obviamente tienes que haberlo hecho previo para que vayan pasando las imágenes o tú las puedas ir controlando la velocidad que ellas van apareciendo de acuerdo a tu discurso, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Pati. No. Aquí básicamente estarían ya resueltas. No sé si hubiera alguna otra pregunta adicional. Si no, tal vez una última en función de los tiempos, ¿verdad? Si realmente el tiempo, una vez que uno va manejando la herramienta, tanto OBS como la Liveboard, me imagino que va disminuyendo, porque también al escuchar todos los aspectos técnicos, posiblemente eso a un profesor o una profesora que recién comienza podría asustar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería como la recomendación, Héctor, en función de eso? La recomendación es, primero, pues aquí en Colombia usamos un término, no sé, usarlo coloquial, y es cacharrear, ¿sí? Es cacharrear, es indagar. Y es, pues yo lo hago por el simple hecho de aprendizaje, de explorar tics y de ser un gomoso de eso. Entonces yo creo que depende, digamos, de la persona. Si está dispuesta a eso, pues por supuesto que lo logra. Y la curva de aprendizaje no es lenta, es rápida si se hace de esa manera. Y fíjense ustedes que las herramientas son los más importantes, que las herramientas con las que se hace, por ejemplo, la superposición de diapositivas, pues es free. Digamos que el OBS es free, no hay que pagarlo. Al principio yo pensé eso, ¿no? Cuando yo vi que sí, realmente el que venden en la empresa de Cloud Learning, él sí tiene ya todo el sistema, el convertidor de la imagen. Ellos venden todo el paquete con el algoritmo y todo. Pero pues aquí en casa se puede hacer sin usar eso, ¿sí? Y los costos disminuyen. Hay unos videos en la red que usted puede hacer el live. Incluso yo lo tengo hecho, bueno, no sé si les mostré, con un tablero con madera, ¿cierto? Y otros lo pueden hacer con metal, otros pueden hacerlo con un acrílico, ¿cierto? Digamos que la inversión, si me preguntas en relación a la inversión que se hace, es productiva sobre el hecho de que uno se siente cómodo como profesor. Porque vuelvo y repito, basado en el principio de que nosotros amamos el tablero, pues yo amo el tablero, entonces para mí es cómodo. Que por ejemplo, hacerlo mediante una tablet, como les decía, que ahí no está aplicando los principios que vimos
de la parte audiovisual, del aprendizaje con herramientas audiovisuales. Entonces se pierde un poco Bien. ese principio allí. Muy bien, muchas gracias. ¿No? Y animarlos a todos que podamos pues utilizar esta herramienta, lo puedan hacer desde sus casas. En la universidad estamos con Tatiana muy también a la expectativa de poder hacerlo, encontrar un espacio para que se generen los videos, los profesores que quieran generar una comunidad, capacitarnos más sobre ello y se nos vienen muchas otras herramientas. Por ahí ya estoy viendo otra herramienta que también, cómo hacer cómo hacer un liveboard sin que aparezca en un live, con un software. Entonces, hay herramientas, miles están saliendo por las necesidades que tenemos y creo pues que la pandemia dejó esto para largo, sobre todo la modalidad blended. Creo que esa modalidad es la que pues creo que va a predominar pues por las condiciones que estamos viviendo. Héctor, no sé si deseas compartir un correo donde puedan escribirte por si hay preguntas o hay interés de compartir esta experiencia en Por las supuesto. instituciones. Entonces, pues también sería como valioso que los profesores que nos están acompañando el día de hoy pues tengan esa información. Sí, aquí les dejo el correo, hector.bonilla@javerianacali.edu.co. Bueno, entonces, de verdad que agradecemos mucho este espacio, ¿verdad? Para compartir, también para comentar, ¿verdad? Cómo se va haciendo unas innovaciones en función de los recursos y sobre todo también retomar, ¿verdad? Estos principios que van ligados al tema del aprendizaje en los estudiantes. Fue interesante también escuchar los testimonios de los estudiantes al decir de los beneficios, ¿verdad? Que han encontrado en función de tener un tablero no convencional. Y creo que también eso puede animar. Bueno, también agradecemos a todos y a todas las personas que se conectaron. Contarles que ya tenemos la página web de Aushal disponible. Les vamos a hacer llegar en un correo, ¿verdad? A todos y todas las personas a través de los homólogos de DUTIC de cada una de las universidades. Y en esta va a estar alojada también la grabación de esta webinar. Así que sin más nada, pues queremos agradecer. No sé si Tatiana tienes algo más que agregar. No, agradecerles también a todos por la participación, por acompañarnos el día de hoy en este webinar y ojalá que puedan ayudarnos a difundir para tener muchos más profesores aquí compartiendo estas experiencias de innovación que realmente vale la pena conocer porque son esfuerzos de profesores que día a día están buscando mejorar sus prácticas educativas, todo siempre pues buscando también mejorar los aprendizajes de los estudiantes y eso es muy valioso y es lo que hemos pretendido con esta iniciativa de los webinars, rescatar como estas iniciativas de profesores que con mucho esfuerzo han logrado hacer este tipo de innovaciones. Entonces, pues felicitar a Héctor por lo que ha hecho, realmente es muy valioso y bueno, y animarlos a que sigamos participando de estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas y muchas gracias, Héctor. Bueno, con ustedes, pues muchas gracias por escucharme y los animo a que lo puedan hacer. No solamente, como les digo, para asignaturas que tengan de ciencia, también me pueden escribir, yo les puedo pasar otros profesores cómo lo hacen en otras asignaturas, psicología, derecho, ciencias humanas, también están trabajando sobre esta herramienta. Que tengan una feliz tarde y noche. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Luego. gracias a Estén muy bien. todos. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Adiós.